Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Bunel Ramírez Merán. Él es abogado y amigo de Síntesis. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos días y gracias por este espacio. Bueno, bienvenido a Síntesis. Te hemos querido invitar a propósito de todo el tiempo que ha transcurrido con relación al caso del asesinato del abogado y catedrático Junior Ramírez, partiendo de que se percibe que hay como una estática, ¿verdad?, en el proceso, y no entendemos en qué punto está. Un limbo, ¿verdad? Sí, que queríamos saber del mapa. en qué punto está el caso, partiendo de que tú eres representante, abogado de uno de los implicados. ¿Dónde está el Genis? Si viene, si no viene. La información que tú tengas con relación al caso inicialmente. Bien, entrando directamente en lo que preguntas, todos recordamos que una sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, atendiendo a un recurso de apelación de los actores civiles, representantes legales de la familia de Junior Ramírez, pues declaró la incompetencia de la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo y envió el expediente al Distrito Nacional, sobre la base de que Junior habría sido no solamente raptado en la universidad, sino que el homicidio ocurrió en el campus universitario. Y entonces el expediente pasó al distrito, está en el distrito, está apoderado el tercer juzgado de la instrucción del distrito y ha convocado para para el 18 de este mes de septiembre a una audiencia donde se va a conocer, o donde se pretende conocer, una solicitud de prórroga del plazo de la investigación, que todos sabemos que, siendo un caso complejo, es de 8 meses. Ya se cumplieron es de 8 meses, que esa solicitud estaba ya hecha por parte del Ministerio Público desde antes de la declaratoria de incompetencia. Y a eso se contrae la audiencia del 18 en el tercero de la instrucción del distrito. La situación planteada es, ante una solicitud de prórroga, el Código Procesal Penal tiene una especie de penalidad contra la Fiscalía, y es que si se admite la prórroga, si se le otorga prórroga en la investigación, debe disponer la libertad de los imputados. Que si se acepta la prórroga. Si se otorga la prórroga, según el artículo 228 del Código Procesal Penal, debe otorgarse la libertad. ¿Y hacer un llamamiento nuevo a conocimiento de medida de coerción? No, libertad y continúa el proceso con los imputados en libertad. Es una situación que lo trajo. ¿Pero es una interpretación jurídica? No es una interpretación, no es una interpretación. El artículo 228 es claro en ese aspecto del Código Procesal Penal. ¿De todos los implicados? De todos los implicados. ¿Cuántas personas hay implicadas en este momento y qué acusación pesa contra cada uno? Mira, hay 7 personas, un primer grupo de 3 que tiene al ingeniero Manuel Rivas, tiene a Faustino Rosario y a José Antonio Mercado Blanco, el Grande. Y en esa primera ola todos están acusados de lo mismo o imputados de lo mismo: homicidio voluntario y corrupción administrativa de manera indiscriminada. Pero en específico, en este momento inicialmente, la etapa inicial, ¿qué se está conociendo? ¿Corrupción o asesinato? No, para nada. Bueno, el expediente es uno solo, por tanto se conoce todo. Aunque para el público lo que más relevancia y notoriedad tiene es el tema del asesinato del profesor Junior, pero el expediente es uno solo. Y a eso está todos en el mismo, ante la misma imputación. Entendemos nosotros que más adelante, cuando el Ministerio Público presente acto conclusivo, si va a acusará de manera específica a cada uno del crimen o el delito que entienda que ha cometido. Mientras tanto, es una única imputación para todos. ¿A quién tú representas? Usted representa, perdón. A José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande. El Grande. Así es. Te hago la pregunta para llevar un poquito de orientación a la audiencia y hacer la siguiente reflexión. Entre las cosas que se habían dicho del Grande,
o que él había dicho inicialmente en un audio que se filtró, ¿verdad? Era que al momento de generarse la situación, él estaba en una disposición administrativa propia de su trabajo, de la ONSA, en Santiago, y había dicho que que buscaran video en la plaza tal, en tales lugares, que demostraban que él propiamente al momento de cuando se indica que él estaba en el interior de la camioneta, él estaba en Santiago. Eso finalmente, ¿qué ocurrió? Se generó la investigación, que hay alguna investigación que determine propiamente que él no estaba en el lugar, o todavía no se ha confirmado esa tesis que él ofrece. Bueno, primero, el Grande siempre ha sido coherente con esa posición de que estaba en la ciudad de Santiago en todo el tiempo que la investigación dice que ocurrieron los hechos. Sí, desde temprano en la mañana hasta muy entrada la tarde de ese día. La Fiscalía obtuvo esas evidencias y las envió para fines de autenticación al INACIF. Si la Fiscalía sabe en este momento que José Antonio Mercado Blanco no participó absolutamente en nada que tenga que ver. Supuestamente hay una brecha en la hora de un supermercado que está la cámara, que sí le da tiempo que podría haber estado aquí. Eso no se pudo comprobar en una cámara más cercana con la hora, porque las cámaras parece que están tienen un margen de horario, aunque sí hay una hora en Santiago, pero hay un margen de horario que le podría haber permitido estar a final de la tarde aquí. Lo que pasa es que cuando él llega a Santo Domingo, próximo a las 5:30, entre 5:30 y 6 de la tarde, no se detiene en esta zona, sino que pasa a la zona oriental, específicamente la San Vicente, y luego hace una diligencia en la marginal de las Américas, y desde allí se traslada directamente a Colinas del Seminario de los Ríos alrededor de las 7 de la noche. Mismo momento, 7 de la noche, donde dice la Fiscalía, según un video que filtró a los medios, que estarían en ese instante llevando el cadáver a donde finalmente fue encontrado. ¿Y en qué lo separa esto, doctor? Porque si tenemos que todos, usted dice que hay 7 imputados. Así es. Que los 7 imputados tienen la acusación de asesinato y de malversación de fondos. ¿En qué lo separa él? Si él no entraría entonces ni en ser actor material ni actor intelectual, porque él no tiene el perfil de ser quien esté detrás del... Y tampoco la corrupción. Bueno, la corrupción podría estar, pero no en el asesinato, porque aquí se trata ahora mismo de separar las acusaciones. Bueno, no es lo mismo caer preso por asesinato que caer preso por corrupción. Mira, en el caso del Grande, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Él tiene 2 pecados, vamos a decir. Uno, empleado de la OMSA, que no es controvertido, y el otro es que es amigo de Argenis Contreras, que desde el primer momento ha sido sindicado como el autor material de los hechos. De manera que no hay en lo absoluto ninguna prueba que lo pueda señalar como una persona que haya participado de ninguna manera en eso. Doctor, pero sin embargo, en alguna de esas grabaciones que salieron inicialmente, se escuchaba a ellos dos hablando, Argenis y el Grande, sobre algunas instrucciones específicas que aunque aparentemente no estaban tan claras, pero uno infería o podía inferir que eran instrucciones sobre guardar tal cosa, vea al sitio tal, vean de la mujer tal. Te van a entregar una cosa. Te van a entregar una cosa que se supone que era todo relacionado con lo del tema del crimen. Y además, preguntarle si en esos videos que salieron desde la UAS, llegando, saliendo y moviéndose en todos los cuadrantes, nunca se vio a él. Mire, hay una situación con el tema de la llamada. Lo primero es en lo jurídico. En la etapa de investigación, la prueba es secreta y solamente debe ser conocida por las partes del proceso. Eso es verdad. Cuando la Fiscalía publica una prueba, daña esa prueba. La demerita. La daña automáticamente porque violó lo que establece la norma en el término de la publicidad hacia terceros. Pero ¿qué pasa con esa llamada? La Fiscalía y la policía, en un ánimo de engañar a la población y decir que han resuelto un problema,
produce esa llamada alrededor de las 11 y tanto de la noche, cuando ya el grande está preso. Y fíjese que no se trata de una conversación, sino de alguien que de manera muy escasa hace alguna pregunta dirigida y la otra persona le responde. Pregúntale por la guagua, y la guagua tal, y qué hice. Bueno, es una conversación o una llamada que se produjo en la policía y que hicieron que Argenis devolviera la llamada a un teléfono de la policía. Ajá. De eso se trata. No tengo señal, respóndeme a tal número. O sea, quien habla es Argenis seguro. Sí, es Argenis el que llama, okay, pero de todos modos nosotros hemos solicitado de esa conversación, de esa llamada, absolutamente todo, para que se sepa de dónde sale y a qué hora sale. Se quiso vender la idea de que es una llamada anterior. Déjeme preguntarle, doctor, déjeme ver si yo puedo entender lo que usted está diciendo. Así es. Usted está diciendo que Argenis llamó a un teléfono del grande estando preso él. No, en el teléfono, vamos a ver cómo se hace. No, tanto peso el grande. Sí, del teléfono del grande ubican el teléfono de Argenis, que nunca se ha negado que son amigos. Se hace un contacto como que es el grande que lo está llamando. Él le responde al grande. Sin saber que estaba detenido. Sin saber que estaba detenido. Eso ocurre ese sábado próximo a la medianoche. No, pero se puede establecer la localización geográfica de la llamada en ese momento. Sí, totalmente. No, Argenis, ¿dónde se encontraba? Eso fue en el Palacio de la Policía Nacional. ¿Y Argenis dónde se encontraba? Ese es el tema. Por lo que se deduce de la llamada, ya parece que estaba fuera del país. Y esas instrucciones, ve donde Carolina, que te dé 30,000 pesos, no es un pago ni es otra cosa. Es una costumbre que tenían ellos. Y luego Argenis dice exactamente eso cuando llama a un programa de televisión. ¿Cómo que aquí. es una costumbre de 30,000? No. ¿Qué significa? Amigos de ese nivel. Amigos de ese nivel son ellos. Y eso aquí no se puede negar. Esa es la realidad. ¿Esa llamada genera la vinculación de la esposa de Argenis en el caso? No. Esa llamada generó, por eso yo quisiera que tuvieran el valor de presentarla completa, generó la implicación del coronel que está en prisión. Del coronel Faustino. Sí, en esa conversación hay muchas cosas que fuera bueno que ellos lo dijeran. Sí, es una situación seriamente, es una falta. Pero en la grabación no se menciona a Bueno, porque está editada, está mutilada, está violada y se presentó como un gran aspecto o logro de la investigación, y no está la investigación. Pero yo como un neófito en el tema penal y en ese tipo de investigaciones, no logro establecer cómo todos están vinculados al tema del asesinato. Es decir, cómo el coronel, si no tuvo nada que ver, cómo la esposa de Argenis, cómo el grande, es decir, cómo todo, porque por ejemplo yo diría, bueno, Argenis está acusado de autor material, ¿verdad? Argenis. Manuel Rivas está acusado de actor intelectual, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la acusación de la esposa? O ser esposa de él. Pero, porque las celdas, y eso lo explicó su abogado, el doctor Carlos Balcácer. Que ya no es. Esa joven trabajaba en una sucursal de un banco del Estado, sí, próximo, relativamente cerca de su casa. Se tiene, por lo que dijo su abogado, la confirmación, la certificación del propio banco de que en el momento en que dicen que estaría el cadáver en su casa, ella estaba trabajando. Porque se habla de que como la celda es la misma, dice la fiscalía que estaban juntos los teléfonos y que ella tenía conocimiento. Esa es toda la prueba contra esa muchacha. Esa es toda la prueba contra esa muchacha. El otro pecado es que tenía una relación con Argenis. Y tú puedes creer que puede una fiscalía en un país que se respete entrar a cualquiera en un expediente de esa naturaleza. A final de cuentas, señores, y creo que en una edición pasada de este programa anterior, explicábamos, no se tiene, señores, ni un autor material, ni un cómplice del asesinato de Junior. Porque cuando Argenis habla, él se coloca como una persona que estuvo en el lugar, pero que el hecho lo habrían cometido 2 policías.
Al principio era él el autor material y ahora resulta que él era una persona que estaba mirando. Pero son dos policías que él no conoce porque lo vio ese día. Habrá que salir a preguntarle a cada policía del país si participó o no. Si no hay una investigación seria. Y esa falta de investigación seria es exactamente impunidad en un caso de esa trascendencia. Los últimos muchachos que se indican en eso, el alias del taxista y el mecánico, Y el mecánico. Supuestamente son las personas que habrían ocultado el cadáver. Y no serían, entonces no hay ni autor ni cómplice en el homicidio per se, sino en algo accesorio a una persona ya muerta, en un hecho ya cometido. ¿Quién lo cometió? No se sabe. Entonces, ¿qué resulta? Cuando Argenis habla desde fuera, a través de un canal de televisión, simplemente le trajo más confusión a la investigación. Y en este momento, y nosotros siempre lo hemos dicho como una preocupación, no tenemos ni autor material, repetimos, ni ningún cómplice en el caso. Pero fíjate qué otra cosa importante. Cuando pasa de la provincia de Santo Domingo al distrito, y vamos a hacer un simple análisis, hay una situación que podría generar en un sistema de justicia serio la conclusión del caso. Y es, dice la Constitución, que la persona debe ser sometida ante la autoridad judicial competente en 48 horas de su arresto o puesta en libertad. Y dice ese mismo inciso, el numeral 5 del artículo 40 de la Constitución, que la autoridad judicial competente tiene igual plazo de 48 horas para decidir qué hacer. ¿Qué pasa cuando la persona ha sido sometida a medida de coerción por una autoridad judicial incompetente? Tiene que ser puesta en libertad por la autoridad que se presume ahora competente. Nosotros anunciamos aquí que en esta semana vamos a someter una acción constitucional de habeas corpus en favor del grande. Porque procede su libertad, porque 9 meses después es que se ha descubierto que la autoridad que lo juzgó para los fines de materia de medida de coerción no era competente. Y es un mandato de la Constitución claramente. Y el artículo 69 habla en 2 momentos también del juez competente. ¿Eso aplicaría también para Rivas? Para todo el mundo. Sí, se ha hecho un relajo de ese expediente. Pero yo quiero que ustedes sepan también, para fines de seguridad jurídica, que la sala de la Corte que envió al distrito había conocido 2 recursos, el de Faustino, el coronel, y de alias el taxista. Y en una tercera decisión se declara incompetente. ¿Qué pasa con esas 2 decisiones anteriores cuando la Corte se consideraba competente? Si todos sabemos que lo primero que un juez hace es examinar su competencia. Claro. No podía la Corte conocer absolutamente nada sin antes saber si era o no competente. Esto es un asunto de seguridad jurídica, neta. Y doctor, y de un aspecto constitucional y de debido proceso del que tanto se habla en estos tiempos. Los implicados o personas que se investigaron en algún momento, que fueron requeridos, pero que fueron dejados en libertad, ¿están fuera del expediente totalmente o pudieran ser, frente a un juicio de fondo, pudieran ser requeridos nueva vez? Bueno, personas que fueron... Que en algún momento fueron investigados, que eran empleados de la ONSA. No, bueno, esas personas todavía pudieran ser encartados en el proceso cuando el Ministerio Público presente acusación, si finalmente presenta acusación. Por tanto, el hecho de que no estén sometidos a medida de coerción no impide que la Fiscalía pueda encartarlos en el proceso. En la narración fáctica del expediente, en los hechos fácticos, ¿qué se indica que hizo el coronel? ¿Qué específicamente dentro del desarrollo del expediente? ¿Cómo hizo? ¿Llevó dinero? ¿Cuál? Simple, lo que dice el cuadro fáctico en el primer grupo es que el ingeniero Manuel Rivas habría llamado al empresario Zorrilla. Ajá. Y le habría dicho que llegara a un acuerdo económico con Junior, que lo hiciera a título personal, no institucional, porque él iba a salir del país y quería que eso se resolviera. En eso el ingeniero sale del país a un asunto de Estado que tenía más de 6 meses aprobado, a un asunto propio de su competencia, y
el empresario, según narra el expediente, se acercó a Faustino para tratar esos asuntos. Ajá. Y que supuestamente Faustino es quien hace que Argenis participe. Y se da, es el escenario, esa es la supuesta vinculación que él tiene, y por eso también está preso. ¿Y cómo jurídicamente, por ejemplo, dos personas que están envueltos en el mismo esquema, uno está en libertad, que es el empresario, tiene una medida de coerción distinta a la que tiene el coronel cuando participaron de manera igualitaria, según el expediente, en el hecho? Mira, lo que pasa es que hay justicia y hay justicia. Ok. Por supuesto, lamentablemente hay que decir que dice el pueblo que ese señor tiene un gran apoyo y no hay forma en derecho de que él esté en libertad y que el ingeniero Rivas esté preso, cuando Rivas no hizo ningún contacto con Junior absolutamente nunca, ni entregó dinero, ni se reunió con él, ni tuvieron conversaciones por teléfono. Entonces, ¿por qué está en libertad él? Que está bien que esté en libertad, pero está mal que los otros estén en prisión si tienen incluso menor implicación que él en un hecho de naturaleza. Si yo estoy contento ¿Y no es el arraigo que prevalece en este tipo de casos? No, el arraigo, en el caso de Manuel Rivas, le hizo daño. La juez que conoció la medida de coerción dijo que él tenía tanto arraigo que podía dañar la investigación. Okay. Y, por supuesto, es contrario a la ley. La ley precisamente lo que exige es que tenga arraigo suficiente para dar seguridad y garantía de que no se va a sustraer. Ajá. Entonces, en ese momento contrasentido, hubo un contrasentido y una violación a la ley que me gustaría saber qué haría el Consejo del Poder Judicial cuando un juez interpreta en contra del imputado de una manera tan especial cuando vive suspendiendo jueces por cualquier otra cosa. Sí, tenemos un problema serio que yo quisiera realmente llamar la atención, de cómo el propio Consejo del Poder Judicial se ha convertido en una retranca para la independencia de los jueces, porque viven con una cuchilla pendiendo sobre su... Se estila que en un caso de esta naturaleza, ustedes en calidad de abogado pudieran hacer contacto con el implicado. En este caso me refiero a Argenis. Hago la pregunta porque como una persona de un medio de comunicación sí tuvo contacto con él, de esa misma manera un abogado de uno de los implicados pudiera tener contacto con él. Se estila que los abogados pudieran tener contacto con él. Sí, porque fíjate que en el proceso moderno los abogados de cualquiera de las partes ¿No han tenido ustedes contacto tenemos con él? el deber de hacer diligencias procesales para oportunamente utilizar, si fuera necesario, esas informaciones en favor del imputado, en nuestro caso. No nos ha interesado en lo absoluto y entiendo que pudimos y quizá pudiéramos tener la facilidad. Ahora, el grande no tiene necesidad en lo absoluto de hacer contacto con de hacer amigo. contacto con él para los fines procesales, porque no tiene nada que ver con eso. Por Pero tanto, su amigo de 30,000, de Valle busque 30,000, ¿no sería bueno llamarle y decirle, coño, sácame de esto? No, es que él, es que él lo sabe. Es que un amigo de 30,000, un amigo que te manda 30,000 así. ¿Pero 30,000 de acá o de...? No, 30,000 dólares? pesos, que mira, No, mira, sí. Pesos. Es que según ellos tenían confianza de que en cualquier momento, ¿cómo está todo bien? No, estamos aquí hoy es fin de semana. No, busca 30,000 que te dejé allá. Bueno, el tema es que no necesitamos en lo absoluto ninguna muletilla porque él no tiene implicación. Si tuviéramos un sistema judicial serio, ya la Fiscalía habría dictado su libertad. ¿A quién favorece la presencia de Argenis en el país? Es decir, el que Argenis venga o se quede, ¿a quién favorece? Desde mi punto de vista, a nadie. Porque Argenis lo que es un imputado o un señalado, un sindicado, que está hablando por allá. Y cuando venga aquí, lo que él ha dicho no tiene ningún valor. Porque Tiene que decirlo de nuevo. Yo estoy seguro que su abogado le va a decir que haga silencio. El imputado, y todo lo que Argenis ha dicho, para que tenga valor probatorio, Tiene que ser frente a un... tiene que ser corroborado por pruebas lícitamente obtenidas. Es decir, tiene que repetirlo aquí de nuevo. No solamente repetirlo, Evidencia. sino que debe someterse a Sí, porque comprobación, a cargo y a descargo. porque el imputado solamente declara en su defensa.
y no tiene valor probatorio a menos que se cumpla con una serie de requisitos legales. No es verdad que lo que él ha dicho tiene valor. Lo que él ha dicho sí ha traído confusión, sobre todo a la Fiscalía, que no tiene cómo demostrar esas cosas. El caso se le ha desmoronado en las manos y no tenemos a quién acusar formalmente de la comisión del hecho. Y estratégicamente para cualquiera de los implicados no hubiese sido, me refiero alejado del proceso, no estoy validando el proceso judicial en sí, sino estratégicamente. Ya luego de conocido el caso, conocido el expediente, conocido las implicaciones, no hubiese sido estratégico para los principales implicados hacer contacto con Argenis inicialmente antes que la autoridad o que la justicia. Bueno, eso pudiera ser un interés de quien tuviera algo que ver con el expediente. No, porque si tú me estás acusando a mí... Bueno, si alguien lo ayudó a botar el cadáver en caso de que hubiera participado, le hubiera gustado coordinar con él qué decir uno además, y el otro. Señores, que eso es 2 años. Pero la realidad es que no. No dijimos el viernes que botar un cadáver, ocultar un cadáver. De 6 meses a 2 años, de 6 meses a 2 años. Ah, sí. Es que una cosa es corrupción, otra es asesinato. Aquí tú ayudas al que votó el muerto de la muchacha, Emily, a Emily, en la maleta. lo que negoció para que no le dieran los 2 años. Salió. Eso es todo. Entonces, fíjate, yo creo que en realidad, señores, es un caso emblemático. Pues el grande puede salir de eso de una vez, si lo que están acusando de... No, es que el grande no debió estar ahí. Es que no participó ni raptando, ni matando, ni ocultando el cadáver. Si no se prueba eso de verdad, que él no estaba en ningún sitio, entonces no tiene culpa. Entonces simplemente no tiene culpa. Y no tenía incidencia para manejar el tema administrativo. Y mira, la onza. y te digo una cosa realmente, los abogados no tenemos por qué ser objetivos. Ahora, en mi caso, me gustó si el grande tuviera participación, yo no tuviera desde que cayó preso hasta hoy diciendo que no participó. Doctor. Porque quedaría muy feo. Me gustó esa, dígamelo de nuevo. Los abogados no tienen por qué ser objetivos. No necesariamente tienen por qué ser tan objetivos. Exacto, porque usted su labor es defender su... No, pero estoy haciendo la aclaración muy válida y es bueno la controversia. Claro, eso no es un problema de suyo, que nosotros. si él hubiera participado, Si mi estrategia de defensa sería otra. Diferente. Sería diferente. Como abogado me tiene que confesar lo que es. Simplemente. Mira, entonces yo voy a atacar por aquí. Porque fíjate, él en su viaje a Santiago, retrocediendo un poquito, estuvo acompañado de 2 personas. Y esas 2 personas fueron entrevistadas por la Fiscalía. Y testificaron eso. Y testifican. Y le dijeron exactamente lo mismo, por separado. Okay. Entonces, ya la Fiscalía, además de los videos, Pero sabe que él no tiene nada que ver con eso. En lo penal no lo que se valida no son las pruebas, no es el testimonio. No. En materia penal, la prueba por excelencia ¿Es el testimonio. Ajá. Sí, Claro. pero de todas las partes tiene que ser Claro. probado. Es una prueba. no es de No, una pero si parte. yo digo, por ejemplo, no, él no estaba, pero hay un video que dice que sí. Entonces Bueno, obviamente que la tecnología también te va a llevar de la mano. En mi caso particular, jamás en la vida llevaría un testigo prefabricado, falso, a un tribunal. Porque va a estar sometido a una serie de cuestionamientos por muchas partes y es muy difícil mantener una mentira en un tribunal. Muy difícil. ¿Usted cree que falta gente en ese expediente o son todos lo que son? Mira, ¿O están todos lo que son? La única respuesta que te puedo dar de manera categórica es que el grande está y no debe estar. Y el abogado no es un auxiliar de la justicia que está ahí para enriquecer el proceso, para dar las informaciones claras. Mira, lo de auxiliar de la justicia, yo entiendo que sí. Sí, está para que la verdad prevalezca. Está en la ley. Está en la ley, pero en materia penal, el abogado, sí, está en la ley 821. El abogado. No, porque usted dice que no puede ser objetivo. No, vamos a ver una cosa. Puede ser objetivo dentro de un caso que esté evidentemente claro. Que te acusan de un homicidio voluntario, por ejemplo, y resulta que hubo un 319, ¿no? O una legítima defensa, o una excusa legal de la provocación. Tú puedes decir, no, ¿Qué mira, es un 319? Eso no es Dick Tracy, ¿no? Eso es que tú has cometido un hecho, ¿no? Involuntariamente, sin querer, un accidente, etc. Una mala práctica médica, por ejemplo, que tú no quisiste que se muriera el paciente, pero se murió. Entonces por ahí entran las cosas. ¿Las malas prácticas médicas son penales también? Eso sí, el que pone advertencia, por eso falta mejor, de observación. Porque el abogado no soy yo tengo que preguntar. Muy bien, por eso es mejor ser médico forense.
Bueno, que ya lo que examine el cadáver, de manera que... Murió de tal cosa, aunque fue de otra cosa. Aunque fuera de otra cosa. Ya. Pero son muy serios los médicos forenses. Bueno. Doctor, ¿para dónde va el caso ahora entonces? ¿Qué estamos esperando? Vamos entonces, decía al principio, al tercero de la instrucción del distrito, audiencia el 18 de este mes, a conocer una solicitud de prórroga en la que entendemos nosotros que por la práctica ya de los años le van a otorgar la prórroga y necesariamente entonces van a dictar la libertad de los imputados. Pero necesariamente. Y, por ejemplo, en este momento hoy se anuncia que hoy se van a comunicar el proceso que lleva el Ministerio Público en relación a la elección de los fiscales. El hecho de que haya un cambio en la Fiscalía del Distrito, ¿eso no pudiera retrasar el proceso o eso no cambia nada? Bueno, mira, yo no creo que vaya a retroceder porque no va a cambiar la totalidad de la Fiscalía, como también entiendo que la Fiscalía, los fiscales en persona, no la Fiscalía, de la provincia estarán acompañando a los fiscales del distrito, por tanto entiendo que todo continúa normal, pero en caso de que se retrasara el proceso por culpa del sistema, entonces debe beneficiar a los imputados. Bien. Una pregunta de otro caso, ya como Okay. de otro caso. Okay. Tenemos la acusación de un viceministro de la Juventud acusado de violación. Así es. La acusación se hizo en otro país, se hizo en Canadá. Sí, no se realizó la acusación aquí en República Dominicana. No puede ser juzgado aquí. Entonces, fue juzgado aquí porque se le conoció medida Vamos a ver. medida de coerción aquí, ¿verdad? Para poder llevar ese proceso, si se quiere retomar el proceso, ¿ya ese proceso concluyó ahí o qué puede ocurrir? Por ejemplo, si la víctima regresa al país, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? No, es simple. No importa dónde se haya denunciado el hecho. Lo que va a primar es dónde se cometió el hecho. Si se cometió en República Dominicana, hay competencia de la República Dominicana en la demarcación territorial del distrito judicial a que corresponda el lugar de los hechos. Por tanto, carece de relevancia el lugar de la Digo yo, pero de la ¿cómo se denuncia. reactiva? Por ejemplo, por ejemplo, si no hay ningún movimiento, porque dicen que la acción mantiene, ¿cómo se El llama? interés mueve la acción. Mueve la acción. Por ejemplo, ¿cómo se movería la acción? Mira, es una materia de orden público y puede conocerse y juzgarse y condenarse Por la Fiscalía. por Sí, por el el solo interés de la Fiscalía. Por tanto, no importa incluso que se retire. Si la víctima viene o no, eso no. No, sobre todo si se inició el proceso con una serie de evaluaciones psicológicas, médico-legista, etcétera, ese tipo de investigación, si se hizo adecuadamente para el inicio del proceso, puede ser Yo hago la perfectamente pregunta juzgado. porque el juez en sus argumentos dijo que ofreció esa medida de coerción porque no tiene elementos, porque no se presentaron elementos suficientes para poder generar una decisión distinta. Es decir, que simplemente lo único que se tiene como argumento para ese caso es la carta que escribió la víctima y la certificación de que él es viceministro. Después no hay ninguna otra prueba. Pues no es así, ¿no? Bueno, Eso fue lo que dijo el de juez. ser así, el juez debió disponer su libertad sin Simple y ninguna llanamente. medida. Sin No, pero eso ninguna. fue lo que... No, él creo que le impuso alguna No, medida. porque esa medida, por ejemplo, que No presenta... tiene presentación Presentación periódica. No es periódica. No, pero pudo No, haber... porque No es periódica. Pudo la haber- presentación es cuando la autoridad lo requiera. Exacto, de manera que Es decir, el que no juez, hay- pero es lo mismo. el juez Pero hizo lo está- correcto. Pero está votado ya. Bueno, el tema de la condena pública primero que la condena pero judicial. tampoco Es una así situación es. realmente que aquí hay que superar en Tampoco algún así momento. es, ¿no? Cuídate que a todo el mundo lo puede acusar de acoso sexual, ¿eh? Eso es Sí, cierto. pero para eso hay que presentar cosas también. Bueno. Esa es la Pero realidad. qué Sí, pero la condena pública, como Probarlo dijo es acá más el difícil que abogado. carajo. Claro que sí. Sí. Aquí la justicia penal, La justicia lamentablemente, mediática. ha sido No subordinada hay nadie que lo haga. A los medios. orgánicamente a los medios de comunicación nadie que le haya salido a que te defender. juzgan, te condenan y todo antes de que la justicia pues diga si eres o no eres culpable. Esa es Le la damos pues las gracias al licenciado Bunel Ramírez Merán, que estuvo aquí con nosotros. Entonces el día. grande va para afuera. como dice un eslogan por ahí, es para afuera que va. Muchísimas gracias, doctor. Encantada de tenerlo aquí. Hacemos una pausa, venimos inmediatamente.